Bueno, mi investigación se centra en el estudio matemático de ecuaciones derivadas parciales que provienen de la mecánica de fluidos. Y una ecuación de derivadas parciales es una ecuación como la que estudiamos en el instituto, donde la incógnita, en vez de ser un número, es una función. En este caso podría ser la velocidad, el campo de velocidades de una partícula de fluido. Y en particular estudio soluciones particulares de una ecuación clásica que se llama la ecuación de Euler, que viene directamente de la segunda ley de Newton, y esta ecuación modela la velocidad de un fluido incompresible y sin viscosidad. Entonces, alguna de mis aportaciones ha sido dar significado matemático a situaciones que aparecen en la naturaleza, como el hexágono de Saturno o la calle de von Karman. La calle de von Karman es muy fácil de explicar y se puede ver cuando tenemos un fluido con una velocidad y una dirección constante y aparece un cuerpo en ese fluido. A gran escala, por ejemplo en el océano, podríamos considerar que este cuerpo es una isla, y a pequeña escala podríamos pensar una roca en un río. Y lo que ocurre es que cuando el agua, en este caso sería el fluido, atraviesa este cuerpo, se crean dos calles de vórtices que interactúan entre ellos, y esto se puede explicar matemáticamente utilizando las ecuaciones de Euler. Bueno, como ya he mencionado antes, mi investigación se centra en dar significado matemático a situaciones que aparecen en la naturaleza, como la calle de von Karman o el hexágono de Saturno, que es un patrón nuboso en forma de hexágono que aparece en el polo norte de Saturno y que está lleno de vórtices, y esto hace que este hexágono rote en el polo norte de Saturno. Pero hay otras situaciones como las bandas de Júpiter y también, por ejemplo, la interacción entre dos fluidos, la interfaz que aparece entre dos fluidos. El caso más clásico puede ser agua y aceite, se ve claramente cómo hay una interfaz que separa estos dos fluidos. Pero se puede ir más allá y también se puede hablar sobre biomedicina y, por ejemplo, estudiar el movimiento de una célula en un fluido no viscoso o en un medio poroso. Sin embargo, quiero destacar que mi investigación del día a día en mi despacho es puramente abstracta y puramente analítica. De hecho, la investigación en matemáticas no se hace pensando en las aplicaciones, sino en el avance del conocimiento en sí mismo, y esto ha quedado históricamente demostrado. Uno de los grandes ejemplos clásicos es el estudio de la geometría no euclidia, que parece tener puramente interés matemático, pero sin embargo se utilizó por Einstein para probar la teoría de la gravedad. En mi campo de investigación, las ecuaciones derivadas parciales que provienen de la mecánica de fluidos, tenemos un problema abierto muy importante, y este problema aparece en la lista de los 10 problemas del milenio que ofrece $1 millón el Instituto Clyde de Estados Unidos, y es conocido como el problema de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes también vienen de la segunda ley de Newton y son unas ecuaciones que modelan un fluido incompresible pero con viscosidad. La ecuación de Euler que he mencionado antes sería el análogo sin viscosidad. Entonces, estas ecuaciones lo que intentan modelar es la velocidad de este tipo de fluidos en 3 dimensiones. Y el problema del milenio es muy fácil de explicar y consiste en decir si lo siguiente es cierto o no es cierto. Dada una velocidad inicial, es decir, una velocidad actual del fluido que es regular y suave, es decir, no turbulenta, es posible afirmar que para cualquier tiempo esta velocidad va a seguir siendo regular y no va a haber turbulencia. Y parece que en los últimos estudios que se han hecho, que son estudios numéricos, parece que la respuesta es falsa, y entonces lo que muchos grupos de investigación están intentando hacer es probar lo contrario, que matemáticamente diríamos que existe un blow-up, y consiste en encontrar un fluido con una velocidad inicial suave, tal que para un tiempo finito esta velocidad se convierte caótica. Cuando estudiaba matemáticas en el instituto, las matemáticas para mí eran un juego, se me daba bien, no necesitaba estudiar, y entonces, bueno, pues decidí empezar a estudiar el grado en matemáticas aquí en la Universidad de Granada, y ya en el primer cuatrimestre del grado te das cuenta de que las matemáticas que has estudiado no tienen nada que ver con lo que se estudia en el instituto, las matemáticas son mucho más teóricas. Y aquí en Granada, en tercero de carrera, fue cuando empecé a estudiar asignaturas de ecuaciones derivadas parciales, ecuaciones diferenciales, y tuve grandes profesores, por ejemplo Juan Soler, Pedro Amores, Rafa Ortega, entre otros, que fueron los que me motivaron a seguir estudiando este campo de investigación. Y así, tras acabar el grado en matemáticas, hice en la Universidad de Granada también el máster en física y matemáticas, donde empecé en mi TFM a estudiar sobre mecánica de fluidos.
Además, tuve la suerte de que Juan Soler, que fue el que me dirigió el TFM, hizo una serie de conferencias con expertos en el área de mecánica de fluidos y pude conocer a expertos como Diego Córdoba, Joan Verdera, Dani Peralta Salas y Taufik Hamidi, quien fue luego uno de mis codirectores de tesis al año siguiente. La carrera de investigación es una carrera dura, de fondo, y en la que tienes que creer que todo va a salir bien. Digo esto porque normalmente los estudiantes que deciden hacer investigación son los mejores expedientes de cada año académico, y estos estudiantes, después de hacer el grado con una de las mejores notas, tienen que hacer un máster y posteriormente intentar buscar financiación para hacer una tesis doctoral durante 4 o 5 años. Normalmente los contratos para hacer una tesis doctoral son contratos pésimos, y cuando acabas este contrato te dicen que tienes que irte fuera de tu país para en algún momento intentar conseguir una plaza. Y todo esto ocurre mientras que tú estás fuera del país intentando buscar cómo volver a España, si es que en ese momento quieres volver, y ves que todos el resto de compañeros del grado ya tienen una vida laboral estable. Por eso digo que la carrera de investigación es dura y bueno, hay que tener paciencia y pensar en que al final vas a poder conseguir una plaza estable. De hecho, mi situación ahora mismo creo que es una situación privilegiada, soy investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Granada, pero sigo sin tener una posición estable. Ahora mismo tengo un contrato de 5 años y tengo que creer que la Universidad de Granada, cuando acabe mi contrato, sacará una plaza de PPL, profesor permanente laboral, o si tengo suerte de titular, y que esa plaza la ganaré yo para poder continuar mi investigación en la Universidad de Granada. Sin embargo, aparte de todo esto, la situación de investigación en España poco a poco está mejorando, aunque todavía tiene que seguir mejorando las condiciones laborales. Y una de las cosas que me motivan a hacer mi investigación en España es que actualmente hay muchos grupos de investigación, sobre todo en mi ámbito, en el de la EDP, de personas jóvenes que vienen con ganas de investigar, ganas de colaborar, de organizar congresos, de dirigir estudiantes, y esto es lo que nos motiva unos a otros a seguir. Pues la verdad es que no tengo ni idea de cuál es la clave del éxito. De hecho, creo que no se puede estar pensando en el éxito cuando haces investigación, pero si tuviera que decir algo sería la paciencia, porque en realidad el trabajo de investigación es muy lento. De hecho, lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy investigando ahora, si todo sale bien, quizás lo acabo dentro de un año, luego lo mandaré a alguna revista de alto impacto, seguramente me lo rechacen porque esto es lo que suele pasar, lo mandaré a otra, y esto quiere decir que con mucha suerte quizás lo que estoy haciendo ahora se verá publicado dentro de 3 años. De hecho, uno de los trabajos más importantes que tengo ahora mismo, que es una colaboración con Javier Gómez Serrano de la Universidad de Brown, este trabajo lo empecé a realizar en la primavera del 21 y todavía no está publicado. Creo que las matemáticas ahora mismo están de moda, y esto es porque se sabe que si estudias grado en matemáticas o algún grado relacionado, es fácil encontrar trabajo cuando termina el grado, ya que puedes irte a empresas, a bancos, a investigación, a enseñanza y muchas otras salidas. Sin embargo, si hablamos del tema de la investigación, entonces el proceso es un poco más complicado y no creo que estamos todavía a la altura en términos de investigación. Como he dicho antes, si quieres hacer investigación, normalmente sueles ser uno de los estudiantes con mejor expediente de tu año, y luego tienes que dedicarte 4 o 5 años con un salario bastante malo a hacer una tesis doctoral, para después de esto irte fuera de España, y una vez que estás fuera de España tienes que esperar mínimo 2 o 3 años para poder intentar volver a España si en ese momento quieres volver, porque en ese momento una persona de media tendría unos 31 años. Y en ese momento te pones a buscar opciones, y las únicas opciones para poder volverte a tu país sería conseguir una plaza de profesor ayudante doctor, que no es una plaza permanente, un contrato de 4, 5 o 6 años, donde luego la universidad se compromete a estabilizarse, en algunas universidades, pero las condiciones son muy malas, e incluso en ciudades como en Madrid no podrías ni permitirte vivir solo, tendrías que estar compartiendo piso aunque estés trabajando y siendo profesor de la universidad. Otra de las opciones, que es un poco mejor, es conseguir una plaza, una Ramón y Cajal,
que es una plaza de investigación que tú eliges a la universidad donde te quieres ir, pero sin embargo la tasa de éxito es muy pequeña. Estos años la tasa de éxito ha crecido un poco, pero está en torno a un 15% de todos los que aplican. Por eso, una vez que te estabilizas, has tenido que recorrer muchos años de trayectoria entre la tesis doctoral y contratos postdoctorales y contratos con un poco de estabilización, pero que no son estables del todo. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con otros países europeos, por ejemplo, Francia, que lo conozco un poco mejor porque hice parte de mi tesis en Francia, allí en Francia, todos los años, por el mes de febrero o marzo, aparece una lista nacional de plazas permanentes en las universidades donde premian a los jóvenes investigadores, es decir, premian que haya pasado solo 2 o como mucho 3 años desde que leíste tu tesis doctoral, y son plazas completamente permanentes. Entonces, allí en Francia es mucho más fácil, primero, ver las plazas que existen, ¿no? Las ofertas de empleo en las universidades, y segundo, poder conseguir una plaza un poco permanente siendo joven. Sin embargo, en España lo primero es que no hay ninguna lista nacional, es muy difícil ver las plazas que ofertan las universidades, porque cada universidad saca las plazas en el momento que ellos quieren, y además las plazas que se ofrecen en la universidad nunca suelen ser permanentes, siempre suelen ser profesor, ayudante, doctor, que no son permanentes. Entonces, si comparas la edad de estabilización entre Francia y España, calculo que, siendo muy optimista, y algunos de mis compañeros pensarán que es mucho más años, pero calculo que en España te estabiliza unos 7 años más tarde que en Francia. Entonces creo que todavía no estamos a la altura y que hay que seguir dedicando recursos a la investigación. Bueno, creo que las matemáticas son esenciales para la sociedad, sobre todo en este siglo. Como ya he comentado antes, las matemáticas ahora mismo están de moda, sobre todo en España, se ve que tienen muchísimas salidas profesionales, y creo que es importante porque dan un lenguaje para poder abordar situaciones que ocurren en la naturaleza, ¿no? Situaciones físicas o en biomedicina. Entonces se pueden utilizar modelos matemáticos para poder predecir estas situaciones físicas. Ya he hablado, por ejemplo, de Saturno, de Júpiter, de la calle de Von Karman, pero también en biomedicina, por ejemplo, para poder avanzar en tratamientos médicos. Este premio es una gran alegría y un reconocimiento a todo el esfuerzo desde que empecé mi tesis doctoral, y para mí también es una alegría tener este premio que tienen otros matemáticos a los que admiro y que me han ayudado durante todos estos años, por ejemplo Paco Gancedo, Alberto Enciso, Xavi Ros, María Ángeles García Ferrero, entre otros muchos. También me gustaría dar las gracias a la Fundación BBVA y a la REDME por incentivar la investigación y dar visibilidad a jóvenes investigadores. Y también aprovecho para felicitar a mis compañeros que han ganado recientemente el premio Vicente Casellas. Además, ahora que he vuelto a la Universidad de Granada, donde quería volver con una Ramón y Cajal, la beca de Startup que me proporciona este premio me va a ayudar para consolidarme aquí en el departamento y además poder organizar seminarios y poder realizar viajes para poder trabajar con mis colaboradores que están fuera de Granada.